Nos quedamos revisando la temática de revoluciones liberales y proyectos nacionales. Como ya nos dijo la compañera, revisamos los tres periodos que son el surgimiento de reformadores liberales que instituyeron derechos civiles y libertades. Vamos a ir reconstruyendo un poco esto para tomar en consideración por A o B razones. A veces se nos pasa alguna temática, alguna idea, entonces siempre es importante reconstruir las clases previas. Vimos que existen tres periodos. Estos tres periodos pueden ser clasificados de la siguiente manera. Primero, nos planteamos la perspectiva del surgimiento de reformadores. Reformadores liberales que no cambiaron de fondo la estructura. Instituyeron sobre todo derechos civiles y políticos, pero no cambiaron, no transformaron las estructuras coloniales. ¿Cuáles son estas estructuras coloniales? Hablamos principalmente de las clases sociales, hablamos de la estructura basada en la hacienda como modelo económico. Estos elementos no se pudieron cambiar. Se establecieron gobiernos conservadores, que era lógico que suceda si es que se mantienen las estructuras sociales de la época colonial, la estructura económica. Iban a aparecer estos gobiernos que querían conservar y mantener las estructuras coloniales. A eso se refiere con conservador. Estos conservadores tuvieron un inconveniente, que no impulsaron reformas, es que detuvieron, para ponerlo de mejor manera, reformas. Y se intensificó las diferencias entre conservadores y liberales. ¿A qué se refiere esto? Todos iniciaron con una perspectiva liberal. Las independencias de nuestros países iniciaron con perspectivas liberales, pero no lograron asentarse porque los gobiernos fundamentalmente tomaban en cuenta las ideas de la época colonial. Se fue acentuando las diferentes consideraciones. De fondo sabemos que las independencias de nuestros países fueron políticas, pero en los ámbitos económicos no hubo cambios importantes. Gran parte de los países latinoamericanos, años después de haber obtenido la independencia, estaban asolados por la inestabilidad política, la fragmentación social y el vacío del poder. El desorden suscitado no solamente fue resultado de las luchas independentistas, sino de las ideologías liberales predominantes. Todo este problema fomenta realmente los gobiernos conservadores. Se dan las independencias, ¿y cuál es el principal problema después de la independencia? No tener dinero para pagar ese proceso independentista, no tener dinero para pagar el armamento que se generó. ¿Qué hay que hacer? Volver a los modelos y las estructuras que ya se conocían. Y esto fomentó entonces la aparición de los gobiernos conservadores. Y se va acentuando la diferencia entre los conservadores y los liberales. A mediados del siglo XIX, los gobiernos conservadores mostraron signos de decadencia. Entonces, si hablamos siglo XIX, ejemplo, nuestro país, independencia del Ecuador, como tal, bueno, de la provincia de Quito. Batalla de Pichincha, 1822. La batalla de Pichincha de 1822 pone fin definitivamente
a la relación que existe con España y sus colonias. Recuerden que ya para eso Guayaquil se independiza. ¿En qué año? Guayaquil. Alan Mazacón, independencia de Guayaquil. Año. Lo vio en el momento cívico. Alan, rápido, se nos va el tiempo. Maite, independencia de Guayaquil. Alan, a ver. 9 de octubre de año. 1920. Año Patricio de independencia de Guayaquil. 9 de octubre. De 1820. De 1820, gracias, Ariana. ¿Por qué es importante este hecho histórico? Principalmente por la consideración de tomar en cuenta fundamentalmente el proceso hacia la batalla de Pichincha. Guayaquil dio el gran impulso hacia la batalla de Pichincha. No se olviden estos elementos, sino voy a tomar una evaluación rápida, creo, de los elementos vistos en el momento cívico, que estén pendientes de las fechas que se celebran. Vamos a ver. Ustedes ya saben, entonces 24 a 1822. Dígame, Ariana. El 1820 a 1822. De 1820 a 1822 es todo este proceso independentista que culmina en la batalla de Pichincha. 1822, 24 de mayo es la batalla de Pichincha. Ese es el hecho histórico que pone fin a la hegemonía. Este hecho histórico que pone fin a la hegemonía venía con tendencias netamente liberales. Entonces, la tendencia era liberal. Pero había que sostener el Estado, los nuevos estados nacientes, la Gran Colombia a la cual se adhiere nuestro territorio, el Departamento del Sur, y posteriormente para 1830 con la conformación del Ecuador como tal, vemos que hay un cambio de perspectiva y comienzan a hacerse fuertes los gobiernos conservadores. No quiere decir que no existieran gobiernos liberales o que no haya tendencias liberales, pero los gobiernos conservadores se hacen fuertes. Y en el Ecuador, particularmente, el gobierno de Gabriel García Moreno se hace mucho más evidente, mucho más fuerte, mucho más palpable en esta consideración. Es el gobierno conservador que tuvo algunos cambios, pero también algunos problemas en cuestión de derechos. Esto culmina para 1895 con la Revolución Liberal. Esta Revolución Liberal pone fin realmente a la perspectiva de los conservadores y comienza ya a dar una lucha desde el siglo XX, inicios del siglo XX, con las perspectivas conservadores y liberales. Las dos tendencias políticas serán conservadores y liberales y se irán subiendo y alternando dentro del poder. Eso en el caso, por ejemplo, del Ecuador, y en el siglo XIX, alrededor de América Latina, al finales del siglo XIX, como vemos también en el caso del Ecuador, los gobiernos conservadores comienzan a tener inconvenientes. En el mismo periodo en el que resurgieron los liberales en América Latina, se fueron definiendo proyectos nacionales. Entonces, para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, además del resurgimiento de los gobiernos liberales, se fue generando sobre todo proyectos nacionales. Los proyectos nacionales son iniciativas que surgen en el contexto mundial marcado por la expansión del comercio. Entonces,
estos proyectos surgen del contexto en el cual se va presentando mundialmente. Del contexto mundial de la expansión del comercio. Si nosotros nos preguntamos, ¿y qué está pasando realmente siglo XIX alrededor de América Latina? Las grandes oleadas migratorias. ¿Por qué se dieron entonces las grandes oleadas migratorias? Principalmente porque los países latinoamericanos van cambiando de perspectiva hacia el liberalismo. ¿Qué pasa en el Ecuador? Revolución liberal al final de estos años donde se están dando las grandes oleadas migratorias. Esta revolución liberal alrededor de América Latina impulsa la modernización. Y al impulsar la modernización que fue contraria a los gobiernos conservadores, se generaron nuevas reformas y permitió que los grupos europeos lleguen de mejor manera para ser mano de obra en estas nuevas ciudades que se iban generando. Están interrelacionados los temas que vamos viendo. En aquel panorama de América era vista como una potencia en espacio para la inversión, por eso llegaron estos grupos. No obstante, para que ello ocurriese, se requería la imposición de un orden en medio de la fragmentación. ¿Cuál era la fragmentación siempre latente en el Ecuador? La división Sierra-Costa, Guayaquil-Quito, que siempre ha existido. ¿Qué hizo Eloy Alfaro para unificar esto? Gabriel García Moreno ya tuvo un proyecto para unificar el país, porque el problema que tenía Ecuador era esta división interna. Entonces, Gabriel García Moreno propuso la unificación, pero en Eloy Alfaro es mucho más claro. En Eloy Alfaro se plantea la creación del tren como una modernización, tanto el tren, otra como la unión entre sierra y costa. Recuerden lo que vimos tiempo pasado en algunas clases estábamos dándole énfasis a estos elementos. En ciudadanía, por ejemplo, cuando hablábamos la Constitución que deviene de la Revolución Liberal, darle énfasis al tren no es simplemente por la modernización sin más, sino para darle énfasis a la unión del país. Entonces, era necesario unificar este país. Los proyectos nacionales aparecieron como esfuerzo por establecer, y vamos aquí a plantear, los proyectos nacionales aparecen para fortalecer como esfuerzo. Para fortalecer el orden de la sociedad y la vida pública por medio de instituciones. ¿Cómo quería Gabriel García Moreno en su proyecto nacional? A través de la iglesia y la educación. La educación a cargo de los curas, de los jesuitas principalmente, fue uno de los grandes impulsos para mantener un orden en la sociedad, el impulso de la mentalidad en la época. Eloy Alfaro le dio la posibilidad también a la educación, una educación libre, sin ningún tipo de ataduras religiosas y sobre todo el sentirnos ecuatorianos, que era una de las partes fundamentales. Los proyectos nacionales deben ser concebidos con un doble proceso. Hay un doble proceso en estos proyectos. ¿Cuál es este doble proceso en los proyectos? La construcción de un Estado nacional y de una sociedad nacional. Hay dos elementos. La construcción de un Estado nacional. ¿Qué quiere decir? El Estado no solamente se halla en un proceso de formación con base en elementos materiales
e ideológicos, sino que también impulsa la formación de la nación y el reconocernos como ecuatorianos. Y una sociedad nacional. Dentro de esta consideración, el Estado se ha fortalecido y se convertirá en un medio propicio para evitar la anarquía y el atraso. La forja de la nación, por su parte, posibilita una identidad colectiva. Entonces, generar identidad colectiva será un sentido propio de estos proyectos nacionales. Como les digo, el énfasis en reconocernos, en nuestro caso, por ejemplo, como ecuatorianos. Hablar de proyectos nacionales idénticos no es posible en América Latina, pues cada país tiene sus particularidades. Ejemplo de las particularidades, la llegada de los grupos de las oleadas migratorias, que influyen en la toma de decisiones por su cosmovisión y cultura. Aún así, podemos identificar algunas políticas comunes a todos los proyectos. Entonces, podemos identificar unas políticas comunes de todos los proyectos nacionales en América Latina. Estos elementos son, primero, conservación de la soberanía nacional. Que ninguna parte se separe de fondo, todo esté con una misma visión. Organización de los ejércitos. Estas son las ideas comunes entre todos los países. Ampliación de la burocracia, ejércitos y policías, evidentemente. Ampliación de la burocracia, de los elementos, de los papeles que permiten que funcione el Estado. Expedición de normas y leyes. Control de la renta pública. E impulso de la educación. Elementos fundamentales. La educación fue base fundamental para los gobiernos de los proyectos nacionales de Moreno, de Gabriel García Moreno y de Eloy Alfaro. En su aplicación a las realidades específicas de los países latinoamericanos, los proyectos nacionales suscitaron conflictos de diferente índole, por ejemplo, social, étnico, regionales. Las regionales fueron, creo yo, los más palpables aquí en el Ecuador. Uno de los casos étnicos, por ejemplo, el liderado por Fernando de Aquilema en 1871, sobre todo contra el proyecto nacional de Gabriel García Moreno. Bien, con esto vamos cerrando y recuerden que yo les pedí una línea del tiempo, vamos a ir cerrando con esta línea del tiempo. Si alguien necesita que ponga más arriba, me avisa para copiar, por favor. Ponga un poco más arriba, Licen, por favor. Claro, ahí está bien. ¿O más? Sí, Licen, gracias. Ay. Ok, vamos a esperar un segundo entonces mientras van tomando nota. Bien, entonces para poder cerrar esta perspectiva, vamos un poco a revisar y la siguiente clase estaremos hablando específicamente del tema de estos proyectos nacionales. Vamos a revisar una consideración. Yo les pedí, vamos viendo las fechas, sobre todo. Revolución Liberal en Perú. ¿Qué fecha encontraron? Es la de 1854. Ya, Revolución Liberal en Perú, 1854. Muy bien.
Después de la Revolución Liberal en Perú, Sigue la de Guatemala, que fue en 1871. Guatemala, 1871. Bueno, estaría más acá de ahí. De ahí fue la de Venezuela en 1901 a 1903. Ya, esta de 1901 a 1903, ¿a qué revolución se refiere específicamente? A la Revolución de Libertad, que fue una guerra civil en Venezuela, en la cual hubo una conciliación. Ya, de 1900. De 1901 a 1903. Ya, ok. En cuanto a esta revolución, vamos un poquito atrás en el tiempo. No hay problema si usted ha encontrado esta revolución libertadora, digamos, que es propiamente una guerra civil. Pero un poco antes, en Venezuela, vamos a plantearnos la revolución de 1870. Que es la revolución de abril, Venezuela. Problema, si puso la de 1901 no hay problema, pero recuerde que sobre todo hablamos de las revoluciones que van liberando. Esta revolución libertaria es sobre todo el inicio de esta guerra en general. Vamos planteándonos algunos parámetros, no hay ningún inconveniente. Y la revolución mexicana, aquí hay dos parámetros. Una de las principales es el 20 de noviembre de 1910. Ya, pero la revolución de 1910 ya la vamos a revisar. Es una revolución, muy bien que lo haya planteado, porque la revolución de 1910 es una revolución de tintes libertarios en participación de los actos sociales de Francisco Villa y Emiliano Zapata, que son los grandes representantes. Pero antes de esta, en 1861, tenemos la revolución de Juárez en México. Entonces vamos a centrarnos en esas dos fechas. Si usted tiene las siguientes, está bien porque son los inicios de las revoluciones que vamos a ver posteriormente, que son las revoluciones socialistas, comunistas en América Latina. Y uno de estos grandes referentes es México en 1910 con la Revolución Zapatista. Pero esta revolución es posterior a la Revolución Liberal de 1861. Entonces, si usted no tenía, ahí complemente. ¿Hecho? ¿Alguien alguna pregunta, inquietud? Juárez, Ciudad Juárez, ¿no? Bien, jóvenes. Ciudad Juárez. Juárez. Ya. Bien, jóvenes, con eso cerramos esta clase. No se olvide siempre presentar, entregar todos sus trabajos. Tomo lista y nos vamos.